En mi boda, mi padre se levantó y dijo, ella no es mi hija. Una bastarda como ella no merece un regalo de bodas. La sala se quedó en silencio. Los tenedores se congelaron en el aire. El corazón se me hundió en el estómago. Yo estaba allí de pie, con mi vestido blanco, rodeada de amor, y sin embargo, de repente me sentí más sola que nunca. Pero entonces... Mi abuela se levantó de su asiento. No gritó. No regañó. Simplemente cruzó el pasillo con pasos lentos y firmes y le entregó a mi padre un sobre cerrado. Él dudó, lo abrió. Lee la primera línea. Le ordenó ella, y él se desplomó. Así de simple, su rostro perdió todo el color, su corazón falló. La gente gritó. Alguien llamó al 911. Pero yo me quedé allí de pie porque en ese momento... Entendí algo. La verdad no grita. Llega, silenciosa, inquebrantable, y lo cambia todo. Mi nombre es Sophia Whitmore. Esta es la historia de cómo perdí a un padre y encontré todo lo demás. Nací en un pequeño pueblo a las afueras de Eugene, Oregón, a finales de la primavera, cuando los cerezos en flor todavía resistían. Me dijeron que mi madre murió poco después de dar a luz. Al menos. Eso es lo que mi padre siempre decía, aunque nunca me miraba a los ojos cuando lo decía. Al crecer, siempre fui la extra, la sobrante, el error que nadie decía en voz alta, pero que todos sentían. Mi madrastra, Janice, entró en nuestras vidas cuando yo solo tenía 3 años. Y desde el primer día, dejó claro que yo no era suya. No era deseada y no era bienvenida. Tenía una lengua afilada y un corazón aún más frío. No eres como mi Nathan, decía con una sonrisa condescendiente. Nathan era su niño de oro, mi hermanastro menor. Él tenía fiestas de cumpleaños. Ropa nueva, clases de piano y abrazos cálidos. ¿Yo? Yo recibía indiferencia, o peor, asco. Una vez, cuando traje a casa un certificado escolar por un concurso de escritura que había ganado. Janice apenas le echó un vistazo. «Qué bien», murmuró, arrojándolo sobre la encimera como si fuera correo basura. Mi padre ni siquiera preguntó qué era. Siempre estaba cansado, siempre distante. Algunos días me preguntaba si me resentía por haber sobrevivido. Para cuando cumplí 10 años, había aprendido 3 reglas: no hagas preguntas. No esperes amabilidad. Nunca creas que importas. Pero nunca invitaba a nadie a casa. No podía. No había nada en esa casa que quisiera que nadie más viera. Especialmente la forma en que Janice me miraba como si fuera algo pegado en la suela de su zapato. Pero había una persona que me miraba de manera diferente, mi abuela, Mabel Whitmore. Vivía a unos 20 minutos de distancia en una vieja casa blanca con un porche inclinado y un patio trasero que olía a lavanda y albahaca. Solo una chica a la que le gustaban los libros, el té y dibujar. Siempre me guardaba el asiento de la esquina en la mesa de la cocina. Me servía chocolate caliente con crema batida extra y me hacía preguntas que nadie más me había hecho nunca. ¿Qué estás leyendo últimamente? ¿Sobre qué escribirías si todo el mundo estuviera escuchando? ¿Alguna vez sueñas en color? Esos momentos me mantuvieron viva. Y sin embargo, incluso en su calidez. Nunca le conté lo que Janice decía a puerta cerrada. Nunca me atreví a repetir la palabra que mi padre una vez dejó escapar en un momento de rabia: bastarda. Yo tenía 8 años. Pero Mabel me hacía sentir que tal vez, solo tal vez, podría pertenecerme a mí misma. El patio trasero de Mabel no era grande, pero para mí, era mágico. Un camino de piedra torcido conducía desde su porche hasta un jardín escondido detrás de un grupo de arbustos de lilas. Había un viejo banco de madera debajo de un cornejo. Un carrillón de viento hecho de conchas marinas que susurraba cuando pasaba la brisa, y hileras de lavanda, tomillo y bocas de dragón que Mabel cuidaba como si fueran secretos preciosos. Lo llamábamos el jardín secreto, aunque no había puerta, ni muros, y nadie me dijo nunca que no entrara. Era el único lugar en el mundo donde podía respirar profundamente. Donde nadie juzgaba mi aspecto, lo callada que era o cómo caminaba de puntillas por la vida, tratando de no romper nada. Me sentaba con las piernas cruzadas en el césped.
garabateando en mi cuaderno mientras Mabel trabajaba en el jardín cerca de mí con su sombrero para el sol y sus guantes cubiertos de tierra. ¿Qué escribes hoy?, preguntaba ella. Esa frase se me quedó grabada. En ese jardín, también empecé a dibujar. No solo garabatos, sino historias completas en imágenes, chicas con alas, chicas con espadas. Deja de perder el tiempo, dijo. El arte no da de comer. Pero Mabel, ella me compraba cuadernos de dibujo y rotuladores de acuarela para mis cumpleaños. No es solo arte, decía. Es supervivencia. Cuando tenía 12 años, oí a Janice quejarse con mi padre. Ella no es mía, ¿por qué tenemos que seguir alimentándola? Él no me defendió. Solo dijo, está aquí. Eso es todo. Esa noche, fui en bicicleta a casa de Mabel, con el corazón acelerado y los ojos húmedos. No me hizo preguntas, solo me dio una manta, puso una taza de té en mis manos y me llevó al jardín. ¿Cariño?, dijo suavemente. Un día florecerás en un lugar que ellos no podrán tocar, ¿me oyes? Asentí, tratando de no llorar. Ella sonrió. Bien, porque veo las raíces, y son fuertes. No sé cuándo me di cuenta de que Mabel era más madre para mí que cualquier otra persona. Pero fue por esa época, en esas tardes tranquilas donde las palabras no eran necesarias. Era donde me atrevía a imaginar un mundo donde no era desechable, donde no era una carga, donde no era una bastarda. Fue donde Sofía, la verdadera Sofía, comenzó a crecer. Y aunque todavía no lo sabía, ese jardín sería el mismo lugar al que volvería una última vez antes de que todo cambiara. Para cuando cumplí 16 años, había aprendido a vivir de forma invisible. Sacaba sobresalientes. Hacía voluntariado. Lavaba los platos sin que me lo pidieran. Me aseguraba de que mi nombre nunca apareciera en ninguna queja. Era el no problema perfecto en un hogar que solo celebraba a Nathan. A él le regalaron un coche cuando cumplió 16. A mí me dieron una palmada en la espalda por doblar bien la ropa. Cuando él suspendió un examen de matemáticas, Janice culpó al profesor. Cuando yo saqué un sobresaliente en el mío, ella dijo, no te vuelvas arrogante. Recuerdo una noche, sentados a la mesa. Nathan anunció con entusiasmo que quería solicitar un costoso programa de verano de codificación. Janice y mi padre sonrieron radiantes. Ese es nuestro chico, dijo papá con orgullo. Futuro genio. Entonces dije en voz baja, me aceptaron en una residencia de escritura en Portland. Ofrecen una beca completa. El silencio fue más sonoro que cualquier bofetada. Janice parpadeó. ¿Quién lee ella? No sé si te hubiera gustado el té o el café. No sé si bailabas mientras limpiabas o si te gustaba el silencio. Pero te extraño, aunque nunca te conocí de verdad. Creo que simplemente extraño la idea de que alguien pudiera haberme elegido alguna vez. Con amor, Sofía. Escribí docenas de cartas a lo largo de los años. Las escondía debajo de mi colchón como secretos que no era lo suficientemente valiente para decir. A veces las llevaba a casa de Mabel. Las metía debajo del arbusto de lavanda en el jardín como si la tierra pudiera llevarlas a donde quiera que mi madre descansara. Una vez, intenté preguntarle directamente a mi padre. Era tarde. Eras demasiado joven, dijo secamente. No hay nada que contar. Pero luego cerró la nevera de un portazo. Se ha ido. Déjala así. Esa noche, volví a ir en bicicleta a casa de Mabel. Me recibió en el porche con su bata y sus zapatillas ya puestas. Intenté preguntar por ella, le dije, con la voz temblorosa. Mabel me miró durante un largo momento. Luego puso un sobre arrugado en mi mano. Estaba cerrado. En el frente, con una caligrafía elegante, casi desvanecida, decía, para Sofía, cuando esté lista. Mi corazón se detuvo. ¿Por qué no me lo has dado antes?, susurré. Porque el dolor es como el fuego, dijo. Demasiado pronto y te quema a ti. Demasiado tarde y quema todo lo demás. No lo abrí. Todavía no. No estaba lista. Pero sabía que un día esa carta me rompería o me liberaría. Y hasta entonces, seguiría sobreviviendo en silencio, de forma invisible. Pero un día, me prometí a mí misma.
Sería más que la chica que toleraban. Me convertiría en alguien a quien nunca más podrían ignorar. Conocí a Marcus un martes en una librería de segunda mano del centro. Estaba agachado en el pasillo de poesía, hojeando una copia rota de los diarios de Sylvia Plath y murmurando, ¿por qué todos los ejemplares huelen a arrepentimiento? Me reía a carcajadas. Terminamos hablando durante 2 horas ese día sobre palabras, sobre arte, sobre la forma en que ciertas canciones se sienten como un hogar y ciertos silencios se sienten como jaulas. No le hablé de mi familia. No entonces, todavía no. Pero él no pidió una historia. Me invitó a un café y yo dije que sí. Nuestra relación no fue una tormenta. Fue luz de sol a través de las cortinas. Janice abrió la puerta y lo miró como si fuera moho en porcelana fina. «Estás saliendo con ella», dijo, parpadeando con incredulidad. Marcus solo sonrió y respondió, «Sí, y yo soy el afortunado». Nunca había visto a Janice sin palabras. Durante los siguientes 2 años, Marcus se convirtió en mi lugar seguro. Cuando me tomaba de la mano. Los ecos de Bastarda y No es mía en mi cabeza se volvían más silenciosos. Cuando me miraba, sentía que tal vez yo era suficiente, no por quien intentaba ser, sino por quien ya era. En mi 27º cumpleaños, estábamos sentados en el porche de la casa de Mabel, viendo cómo el viento movía sus arbustos de lavanda. Metió la mano en el bolsillo. Con lágrimas en los ojos y un peso que no me había dado cuenta de que todavía llevaba se levantó lentamente de mi pecho. Empezamos a planear una boda pequeña. Nada extravagante, solo amigos cercanos. Una ceremonia junto al río y las personas que importaban. Mabel, por supuesto, me llevaría al altar. Fue la única que realmente me crió. Pero mientras se finalizaban las invitaciones, Marcus hizo suavemente la pregunta que había estado temiendo. «¿Invitarás a tus padres?» Me estremecí. «No son realmente mis padres». Él asintió, pensó por un momento. «Entonces hazlo por ti. Para que puedas estar allí ese día sabiendo que no les debías nada, pero que aún así te sobrepusiste a todo». Sus palabras se quedaron conmigo. Una semana después. Dejé 2 sobres en la casa de Pine Street, uno dirigido a Edmund Whitmore y otro a Janice. No esperaba que vinieran, pero una parte de mí temía que lo hicieran. Con mangas largas y una delicada fila de botones en la espalda. No quería glamour. Quería honestidad y paz. «Te pareces a tu madre», susurró Mabel, alisando mi velo. Tragué saliva. Flores silvestres bordeaban el pasillo. Un amigo tocaba el piano suavemente mientras llegaban los invitados. Marcus estaba en el altar con un traje azul marino. No había un ojo seco en la multitud. Se me cortó la respiración mientras miraba a los ojos de Marcus. Por una vez, creí que esto podría ser mío, esta alegría, este momento, este nuevo comienzo. La ceremonia fue corta y dulce. Intercambiamos votos, nos pusimos los anillos y nos besamos bajo un cielo que no había decidido si llover o hacer sol. Luego vinieron los discursos. Primero, habló mi mejor amiga. Luego, la hermana de Marcus. Entonces el maestro de ceremonias sonrió y dijo, y ahora, unas palabras del padre de la novia. Se me revolvió el estómago. Con los labios apretados. Nathan no estaba allí. Nunca confirmó su asistencia. Edmund ajustó el micrófono, miró alrededor de la sala, me miró a mí, y entonces lo dijo. «Ella no es mi hija». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Me zumbaban los oídos. No podía moverme. «Es una bastarda», continuó con calma, como si leyera un memorando. «Su madre me mintió. Todo este matrimonio está construido sobre el engaño. Y una bastarda como ella no merece un regalo de bodas». Un silencio tan pesado cayó que amenazó con aplastarme. No podía respirar. Vi a Janice en la primera fila, con los labios curvados en una sonrisa de suficiencia, como si hubiera estado esperando este momento durante años. Pero entonces, una silla se arrastró hacia atrás. Mabel se puso de pie. No levantó la voz, no se apresuró. Caminó lentamente hacia Edmund, sosteniendo algo en su mano, un sobre azul pálido. Cuando llegó a él,
Lo miró directamente a los ojos y se lo puso firmemente en la palma. Sin palabras, sin teatralidad, solo un gesto que se sintió más afilado que cualquier grito. Edmund parpadeó, lo abrió. Dentro había un único documento doblado. Sus manos temblaron mientras lo leía. Entonces su piel se tornó grisácea. Sus labios se separaron como para hablar, pero no salió ningún sonido. Y entonces se desplomó. El micrófono golpeó el suelo con un golpe seco. Alguien gritó. Otra persona gritó, llamen al 911. Pero yo me quedé allí, congelada. Porque en algún lugar profundo de mi ser, sabía que este momento siempre había estado por llegar. El tiempo no se ralentizó. Se hizo añicos. Edmund se desplomó allí mismo, en el suelo de madera. Debajo del soporte del micrófono. Su rostro perdió todo el color. Sus dedos todavía aferraban el sobre que Mabel le había dado, ahora arrugado y húmedo por el sudor. Los murmullos de sorpresa se convirtieron en gritos. Un camarero dejó caer una bandeja. Alguien cerca de la puerta empezó a marcar el 911. Las sillas se arrastraron hacia atrás. La gente se abalanzó hacia adelante. Janice se arrodilló a su lado, abofeteándole la cara. Su voz era estridente. Edmund, respira, vamos, viejo terco. Pero él no respondía. No podía moverme. No podía hablar. No podía llorar. Marcus me agarraba del brazo, susurrando, está bien, Sofía. ¿Estás bien? Estoy aquí. Pero yo no estaba bien. Ni siquiera estaba allí. Estaba de vuelta en mi habitación de la infancia, con 8 años, oyendo a Edmund decir la palabra bastarda por primera vez. Tenía 10 años, de pie en la cocina. Invisible junto al pastel de cumpleaños de Nathan. Tenía 16, entregándole a mi padre una carta de aceptación de la universidad que nunca abrió. Y ahora estaba tirado en medio del suelo de mi boda, derribado no por la violencia, sino por la verdad. Los paramédicos llegaron rápidamente. Se movieron con una urgencia tranquila. Comprobando los signos vitales, subiendo a Edmund a una camilla. Le hicieron preguntas a Janice, pero estaba demasiado histérica para responder. Mabel. De pie a un lado con la espalda recta y la mandíbula apretada, dio un paso adelante. Díganle al hospital que tiene una afección cardíaca, fibrilación auricular. Y que no ha estado tomando su medicación. Su voz era nítida, imponente, la voz de una mujer que había vivido tormentas y aprendido a nombrar cada tipo de trueno. El paramédico asintió. Luego se llevaron a Edmund. Las puertas del salón se cerraron tras ellos, y un silencio repentino y extraño cayó sobre la sala. Sin música, sin risas. Solo invitados atónitos mirando una boda puesta de rodillas. Y en medio de todo ello estaba Mabel, sosteniendo otro sobre. Se giró hacia la multitud. Sus ojos recorriendo cada rostro hasta que se posaron en el mío. ¿Puedo hablar?, preguntó, lo suficientemente alto para que todos la oyeran. El maestro de ceremonias dudó, luego asintió lentamente. Aturdido. Mabel dio un paso adelante y recogió el micrófono del suelo. Su voz no tembló, ni una sola vez. Mi nombre es Mabel Whitmore. Soy la abuela de la novia. Miró directamente a Janice, cuyo rostro se había vuelto blanco fantasmal. Y he guardado silencio durante demasiado tiempo. Levantó el segundo sobre. Esto contiene la documentación de lo que todos acaban de presenciar. ¿Por qué Edmund se desplomó? No es solo la conmoción. Es la verdad que intentó enterrar durante casi 3 décadas. Abrió el sobre y sacó 3 cosas, una copia de una prueba de ADN. Una fotografía de una mujer, mi madre, y una carta escrita a mano. Esta prueba de ADN, dijo, se realizó en secreto con la ayuda de un investigador legal. Frágil. Fue forzada a un matrimonio sin amor con Edmund después de quedar embarazada de Sofía, embarazada del hombre que amaba, un hombre que Edmund consideraba inferior a ella. Sentí que se me escapaba el aire de los pulmones. No sabía esto, no todo. Mabel abrió la carta. Esta es la carta de Rosemary para Sofía, escrita días antes de fallecer. La he guardado todos estos años.
Pensé que protegerla significaba silencio. Estaba equivocada. Empezó a leer. Mi queridísima Sofía. Si estás leyendo esto, significa que te has convertido en la mujer que sabía que serías. Siento no haber podido quedarme para verlo. Nunca fuiste un error. Naciste del amor, un amor real, profundo y feroz. Pero tenía miedo. Era débil y no luché lo suficiente. Perdóname. Espero que algún día alguien te cuente la verdad, que no eres la carga de Edmund. Eres mi hija y eres digna de todo lo bueno que esta vida puede ofrecer. Con todo mi amor, mamá. Toda la sala se había quedado en silencio. No me di cuenta de que estaba llorando hasta que Marcus me secó suavemente la mejilla. Mabel bajó la carta y dijo. Con la voz quebrada ahora, le fallé a mi hija una vez. No le fallaré a su hija. Luego se volvió hacia Janice. Su tono cambió, ahora era hielo, no pena. La llamaste una carga, una parásita. Un error. Pero el único error fue pensar que tu crueldad nunca sería expuesta. Janice retrocedió tambaleándose, abriendo la boca y luego cerrándola. No salieron palabras. Es la superviviente de una guerra que ninguno de ustedes vio. Bajó del escenario y se acercó a mí, me puso el sobre en la mano. Esto es tuyo ahora, susurró. Todo. Haz con ello lo que elijas. Pongan la música, dije. El pianista parpadeó. ¿Estás segura? Sí, dije. Porque yo lo estoy. Y entonces volví a la ceremonia, con los ojos rojos, el corazón lleno, la espalda recta. Ni tío borracho agarrando el micrófono. Pero hubo música, y hubo verdad. Me paré ante los invitados, sosteniendo la carta de mi madre en una mano y la mano de Marcus en la otra. Mi vestido estaba arrugado, mi rímel corrido. Mi voz, cuando empecé a hablar, tembló, pero no se rompió. La mayoría de las novias son presentadas con la bendición de su padre, dije suavemente. A mí me presentaron hoy con su rechazo. La sala permaneció quieta. Pero eso no me define. Ya no. Me giré ligeramente, mirando a Mabel. Sus ojos brillaban de orgullo. Esta mujer, dije. Es la única que me crió. La que nunca me vio como menos. Creó un espacio para mi dolor. Nunca me pidió que me ganara mi valor. Simplemente me lo dio. Respiré hondo. No soy una bastarda. Levanté la carta suavemente en el aire. Soy Sophia Whitmore. Llevo el amor de mi madre, el fuego de mi abuela y mi propio nombre, mi propia voz. La sala estalló en aplausos. No vítores ruidosos ni aplausos forzados, sino algo real, cálido, respetuoso, sanador. Luego, lentamente, la gente comenzó a ponerse de pie. Amigos, primos. Incluso parientes lejanos que una vez me habían ignorado en las fiestas. Se pusieron de pie no porque estuvieran obligados, sino porque algo en ellos había cambiado. Caminé hacia Marcus. Todavía sosteniendo la carta. No me preguntó si estaba bien. Simplemente me besó en la frente, me tomó por la cintura y susurró, ya estás en casa. Y lo estaba. Más tarde. Mientras el sol se ponía sobre el río, cortamos un modesto pastel, de limón y frambuesa, el favorito de Mabel. No hubo lanzamiento de ramo, solo baile bajo guirnaldas de luces, abrazos de amigos. Susurros de fuiste muy valiente y tu madre estaría orgullosa. Janice no regresó. Se había ido durante el caos, y no me importaba a dónde había ido. Por primera vez en mi vida. No sentía nada hacia ella. Ninguna necesidad de explicarme. Ninguna necesidad de devolverle el daño. Solo libertad. Edmund permaneció en el hospital. No recibimos noticias, ni mensajes, ni disculpas. Y no las necesitaba. Su silencio ya había hablado lo suficientemente alto para toda una vida. Más tarde esa noche, mientras los últimos invitados se iban a casa, Mabel me entregó una pequeña caja de terciopelo. Dentro había un anillo, no un anillo de compromiso, sino una delicada banda con una piedra de amatista. Era de tu madre, dijo. Quería que lo usaras cuando encontraras tu lugar.
Me lo puse junto a mi alianza de bodas. Brillaba no solo con luz, sino con memoria, linaje y supervivencia. Y mientras estaba allí, de la mano con Marcus, con Mabel a nuestro lado, y las risas subiendo desde el jardín, supe que no solo había reclamado un nombre. Había reescrito su significado. No nos fuimos de luna de miel de inmediato. En su lugar, volvimos a casa, a la que importaba. Mabel se quedó con nosotros una semana después de la boda. Marcus incluso le construyó una pequeña estantería para lavanda seca y frascos de mermelada. Una mañana, me desperté temprano y la encontré sentada en el balcón con una taza de té. Tarareaba para sí misma, observando cómo el viento movía los árboles. Esto me recuerda al viejo jardín, dijo sin darse la vuelta. Sonreí. Estaba pensando lo mismo. Así que plantamos uno. Un modesto trozo en el patio trasero. Marcus construyó los bancales elevados. Yo elegí la tierra. Mabel escogió las semillas. Lavanda, por supuesto, bocas de dragón. Una hilera de tomillo y un joven retoño de cornejo en el centro. Lo llamamos el segundo jardín. Cada tarde nos sentábamos allí, solo nosotros tres, viendo cómo cambiaba la luz. Cómo se abrían los pétalos, y cómo algo más profundo, crecía entre nosotros. No eran solo flores. Era memoria. Era legado. Era paz. Una tarde. Mientras Marcus hacía una parrillada y Mabel tejía a mi lado, finalmente abrí el resto de la carta de mi madre. El último párrafo había estado doblado debajo de la página, sin leer hasta ese momento. Sofía, no sé en qué mujer te convertirás. Pero espero que sea amable consigo misma. Espero que ame sin disculparse. Espero que construya una vida que la haga sentir segura. Y si alguna vez se pregunta de dónde viene, dile esto, ella viene del fuego, y el fuego no pide disculpas por arder. ¿Lloré? No porque estuviera triste, sino porque finalmente, no lo estaba. Pasaron las semanas. Luego los meses. La vida se volvió simple, llena de listas de la compra, recetas compartidas, largos paseos y fines de semana tranquilos. La enterramos bajo el cornejo en nuestro jardín. Y cada primavera desde entonces, la lavanda ha florecido más brillante. Marcus y yo seguimos viviendo, amando, construyendo. A veces todavía pienso en la chica que solía ser, la que se sentaba sola en un jardín secreto, deseando que alguien la eligiera. Y desearía poder retroceder, tomar su mano y susurrar, solo espera. Un día florecerás en un lugar que ellos no podrán tocar. Y ella me creería, porque lo estoy viviendo ahora. Este es mi jardín, y finalmente es mío.